En finanzas, aprendemos sobre el concepto de costo hundido, el dinero que ya se ha gastado y no puede ser recuperado. La falacia es seguir invirtiendo en un activo perdedor simplemente porque ya has invertido mucho en él. Durante años, mi matrimonio con Isabella fue mi costo hundido. Continué invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi lealtad en una relación que estaba en bancarrota terminal, esperando un retorno que nunca llegaría. La percepción de que era hora de liquidar el activo no provino de un análisis complejo, sino de una única frase, tan brutal y clara como el toque de una campana en el cierre de un mercado en caída libre. Nuestra vida estaba escenificada en un apartamento minimalista en Polanco, en la Ciudad de México. El espacio era un reflejo perfecto de Isabella, estéticamente impecable, caro y completamente desprovisto de calidez o alma. Era menos un hogar y más un escenario para sus publicaciones en Instagram. Yo era el asesor financiero, el hombre tras bastidores que garantizaba que el espectáculo pudiera continuar. Mi trabajo era un mundo de lógica, de análisis de riesgos y de planificación a largo plazo. En casa, vivía en lo opuesto, un torbellino de impulsividad, de gratificación instantánea y de un completo desdén por el futuro. La erosión de nuestra relación fue una sangría lenta y constante en nuestra cuenta conjunta, una cuenta que, irónicamente, se nutría casi exclusivamente de mi sueldo. Isabella no tenía un empleo, tenía un estilo de vida. Ese estilo de vida consistía en branches interminables en cafés de moda, sesiones de compras en tiendas de diseñador en la avenida Presidente Mazarik, y viajes de contenido a San Miguel de Allende con sus amigas. Cada transacción era una pequeña puñalada a nuestro futuro. Cuando intentaba, con la calma de un analista presentando un informe, mostrar las proyecciones y sugerir un presupuesto, era recibido con un arsenal de acusaciones. Yo era controlador, negativo, obsesionado con el dinero. Simplemente no entiendes la importancia de mantener una imagen, decía, como si su popularidad en línea fuera un activo más tangible que nuestros ahorros. El desprecio financiero era solo un síntoma de la enfermedad mayor, el completo desprecio por mí como persona. Yo era una utilidad. Era el fotógrafo paciente para sus sesiones de fotos improvisadas, el chofer para sus eventos sociales, el soporte técnico para sus problemas con el portátil. Me convertí en un experto en iluminación y ángulos, no por pasión, sino por necesidad. Mis propias victorias eran notas a pie de página en el gran libro de su vida. Recuerdo vívidamente el día en que cerré el mayor negocio de mi carrera, asegurando un portafolio que cambiaría el rumbo de mi empresa. Llegué a casa, exultante, queriendo compartir la noticia con la única persona que debería importar. Ella estaba en medio de una transmisión en vivo, mostrando sus nuevos zapatos a unos cientos de extraños. Esperé pacientemente. Cuando terminó, le conté mi novedad. Me miró, una vaga sonrisa en sus labios, y dijo, «Ah, qué bien, mi amor. ¿Puedes pedir nuestra cena? Estoy exhausta». El agotamiento de exhibir zapatos era, en su mundo, más significativo que la culminación de meses de mi arduo trabajo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, un proveedor silencioso cuya única función era financiar la vibrante vida de otra persona. La soledad que sentía era abrumadora, especialmente cuando la casa estaba llena de sus amigas ruidosas y superficiales, que me trataban con la misma indiferencia pulcra que se reserva a un camarero. Yo existía, pero no era visto. El catalizador, el momento en que el mercado finalmente se desplomó, llegó un martes lluvioso. No hubo drama, ni un gran evento. Fue la banalidad de la situación lo que la hizo tan devastadora. Había llegado a casa más temprano, esperando tener una noche tranquila. En cambio, encontré la sala llena de bolsas de compras de marcas de lujo. Isabella estaba admirando un bolso que, yo sabía, costaba el equivalente a 3 meses de nuestros ahorros para la jubilación. Esta vez, no traje una hoja de cálculo. Estaba demasiado cansado para ser lógico. Me senté en el sofá de enfrente y dije, mi voz baja y firme, Isabella, esto no es sostenible. No podemos seguir así. Levantó los ojos del brillante cuero del bolso, y la mirada que me dirigió no era de rabia ni de culpa. Era de puro y absoluto hastío. Como si fuera una mosca zumbando en su oído, una inconveniencia que estaba cansada de espantar.
Se levantó, caminó lentamente hasta mi frente, y me miró de arriba abajo con un desprecio que congeló el aire. ¿Sabes cuál es el problema, Mateo?, dijo, su voz peligrosamente tranquila. El problema eres tú. Hizo una pausa, saboreando las palabras antes de proferirlas. Ya no te soporto. No soporto tu voz, tu forma de caminar, tus informes aburridos. No soporto tu presencia en esta casa. No te soporto. Cada palabra fue un martillazo, demoliendo la fachada en ruinas de lo que yo llamaba nuestro matrimonio. Y en el silencio que siguió, algo extraordinario sucedió. No sentí dolor. No sentí rabia. Sentí alivio. Era la claridad fría que un analista siente cuando los datos finalmente confirman, sin sombra de duda, que una estrategia ha fallado. El costo hundido era, finalmente, solo eso, hundido. Era hora de cortar las pérdidas y abandonar el barco. Una sonrisa discreta, casi imperceptible, tocó mis labios. Era la sonrisa de un hombre que finalmente entiende la ecuación. Ella esperaba una explosión, una súplica, una negociación. Estaba preparada para una escena. No le di nada de eso. Entiendo, fue todo lo que dije. Mi calma la desorientó. Se quedó mirándome, esperando más, pero simplemente me levanté y fui a mi estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Pude oírla resoplar, frustrada por mi falta de reacción, y poco después, el sonido de su teléfono comenzando a sonar, sin duda llamando a una amiga para quejarse de lo sin emoción que yo era. Me senté en mi escritorio, no con el corazón roto, sino con la mente afilada. La decisión estaba tomada. La desaparición sería mi respuesta. La ejecución sería silenciosa, metódica y, como todo lo que hacía, financieramente sólida. El espectáculo de Isabella estaba a punto de perder a su único y más importante patrocinador. Y no tendría la menor idea de lo que la golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche, no dormí. Mientras Isabella roncaba suavemente en la habitación, inmersa en sueños que sin duda involucraban filtros de Instagram y regalos de marcas, yo estaba en mi estudio, operando con la precisión fría de un trader en la apertura de una sesión volátil. La puerta cerrada era mi barrera contra su mundo, la luz de la pantalla de mi portátil, el faro que me guiaba a mi nueva vida. La ejecución de mi desaparición no sería un acto de pasión, sino una maniobra financiera calculada. El primer paso fue liquidar los activos. Accedí a nuestro portafolio de inversiones compartido en el sentido de que fue comprado con mi dinero para un futuro que ella se negaba a discutir. Vendí las acciones, las posiciones en fondos mutuos, todo lo que podía convertirse en liquidez inmediata. El mercado era favorable, y la operación fue limpia. Todo el monto fue transferido a nuestra cuenta corriente conjunta, inflando el saldo a un pico que nunca antes había alcanzado. Por un breve momento, la totalidad de mi valor para ella estaba allí, representada por un único número en la pantalla. Luego, vino la jugada maestra. Años atrás, al principio de nuestro matrimonio, había elaborado un plan financiero detallado. Uno de los pilares de ese plan era la adquisición de una participación en un fondo de inversión inmobiliario privado, un vehículo a largo plazo, de alta seguridad, diseñado para garantizar nuestra jubilación. Le presenté el plan a Isabella en su momento. Hojeó los papeles con un aburrimiento visible y dijo, «Haz lo que te parezca mejor, querido, esas cosas me dan dolor de cabeza». Esa frase, esa delegación de responsabilidad, se convirtió en el resquicio legal y moral para todo lo que siguió. Abrí la plataforma de inversiones y localicé ese mismo fondo. La inversión mínima era alta, pero el saldo recién inflado de nuestra cuenta cubría el valor con precisión quirúrgica. Rellené los formularios, firmé digitalmente y, con un solo clic, transferí el 99% del saldo de nuestra cuenta conjunta a este fondo de inversión. A mi nombre. Exclusivamente. El dinero no fue robado ni escondido en una cuenta secreta en las Islas Caimán. Fue invertido, exactamente como preveía el plan original. Un plan que ella había aprobado y olvidado. Dejé en la cuenta conjunta una cantidad irrisoria, suficiente para cubrir una semana de sus cafés caros, un insulto final velado en practicidad. Por último,
cancelé todas sus tarjetas de crédito suplementarias. La línea de crédito, que era su línea de vida, estaba cortada. Con la parte financiera resuelta, la extracción física fue la más simple. Tomé una única maleta. Empaqué mi portátil, el disco duro con todos mis archivos, mis documentos personales y algunos artículos de ropa esenciales. Dejé atrás los trajes caros, los relojes que me regaló, todo el vestuario del personaje esposo de éxito que me veía obligado a interpretar. Al pasar por la sala, miré el bolso nuevo que había sido el detonante de todo, arrojado negligentemente sobre un sillón. Era solo un objeto, pero representaba el abismo entre nosotros, para ella, un símbolo de estatus, para mí, la materialización de un futuro robado. No sentí rabia. Solo cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. El aire de la madrugada en la Ciudad de México era frío y limpio. En lugar de ir al aeropuerto, tomé un coche de aplicación a la terminal de autobuses. Un avión sería demasiado dramático. Un autobús a Querétaro, una ciudad próspera y organizada a pocas horas de distancia, parecía más apropiado. Era un cambio de vida, no una huida de película. Durante el viaje, con la ciudad dormida pasando por la ventana, sentí como el peso de una década se disolvía. No estaba huyendo de algo, me estaba moviendo hacia mí mismo. Sabía que Isabella no notaría mi ausencia de inmediato. Probablemente se despertaría al mediodía, pasaría horas en su ritual de belleza y solo se daría cuenta de que algo andaba mal cuando una de sus necesidades no fuera atendida. Y fue exactamente lo que sucedió. Mi teléfono, que había mantenido encendido para este propósito exacto, sonó al final de la tarde. Yo ya estaba en una sencilla habitación de hotel en Querétaro, con mi portátil abierto, buscando espacios de oficina. Era ella. Contesté. Mateo, su voz era impaciente, irritada. ¿Qué diablos pasa con las tarjetas? Intenté comprar unas cosas y todas fueron rechazadas. Es vergonzoso. Mantuve mi voz tranquila, casi monótona. Hola, Isabella. Las cancelé. Hubo un silencio de asombro al otro lado. ¿Tú qué? ¿Por qué? ¿Y dónde estás? Y lo más importante, ¿dónde está el dinero de nuestra cuenta conjunta? Acabo de mirar la aplicación, aquí hay como 1,000 pesos. ¿Qué pasó? Llegó la hora de presentar el informe final. El dinero fue invertido, Isabella, expliqué, en el mismo tono que usaría con un cliente. ¿Recuerdas ese plan de jubilación que discutimos hace años? ¿Ese fondo inmobiliario? Bueno, ejecuté el plan. El capital está ahora asignado a una inversión a largo plazo, como estaba previsto. Como me delegaste la gestión financiera, me tomé la libertad de finalizar la transacción. El silencio al otro lado de la línea ahora era denso, pesado con la confusión y la furia naciente. Tú, tomaste todo nuestro dinero y lo pusiste en algo que ni siquiera sé qué es. ¿Sin decírmelo? Te lo dije, la corregí suavemente. Tú simplemente no estabas escuchando. Y entonces, el dique se rompió. Gritos, acusaciones, amenazas. Lo escuché todo sin interrumpir. Era solo ruido blanco, la reacción predecible de un sistema que acababa de ser privado de su fuente de energía. Cuando finalmente se detuvo para respirar, dije la última cosa. Te enviaré los datos de contacto de mi abogado. Por favor, dirige todas las futuras comunicaciones a él. Y colgué. En ese momento, la imaginé. El shock transformándose en pánico. La llamada frenética al gerente del banco, que confirmaría que la transacción era legítima. La lenta y aterradora percepción de que el dinero no estaba simplemente perdido, sino bloqueado, inaccesible para ella. Estaba atrapada en una jaula dorada, pero la puerta a la mina de oro había sido sellada. Lo que sucedió fue que la hoja de cálculo finalmente se cerró. Los números fueron verificados. Y el activo más tóxico de mi portafolio había sido, finalmente y para siempre, liquidado. Querétaro me acogió con su lógica y orden. La ciudad, con su arquitectura colonial impecablemente conservada y su infraestructura moderna, era el reflejo físico de la mentalidad que buscaba.
Era un lugar donde el pasado se respetaba, pero el futuro se planificaba con inteligencia. Era lo opuesto exacto a la existencia caótica y efímera que había dejado atrás en la Ciudad de México. Los primeros días los dediqué a establecer una base. Dejé el hotel impersonal y alquilé un apartamento en el centro, un espacio modesto pero con buena luz y una distribución funcional. Compré muebles, no por la marca o el estatus, sino por la utilidad y la comodidad. Cada silla, cada mesa, cada libro que puse en la estantería fue una elección consciente, un ladrillo en los cimientos de mi nueva soberanía. La reconstrucción más importante, sin embargo, fue la profesional. Era un general sin ejército, un estratega con capital inmovilizado. Necesitaba generar flujo de caja. En lugar de buscar un empleo, decidí construir algo mío. Alquilé una pequeña mesa en un espacio de coworking y fundé Certeza Consultoría Financiera. El nombre era una declaración de intenciones. Mi público objetivo no eran los ricos e impulsivos, sino pequeñas empresas, familias, profesionales que, como yo, valoraban la seguridad y el crecimiento a largo plazo. Empecé con poco, ofreciendo análisis de portafolio gratuitos para construir una clientela. Mi primer cliente fue el dueño de una pequeña cafetería que quería planificar la universidad de sus hijos. La conversación que tuvimos, sobre sueños, miedos y el futuro, fue más real y gratificante que cualquier interacción que tuve con Isabella en nuestros últimos años juntos. Libre del estrés constante de apaciguar un agujero negro emocional y financiero, mi propio ser comenzó a recalibrarse. El sueño, que antes era un refugio corto y agitado, se volvió profundo y reparador. Empecé a correr por las mañanas en el Parque Querétaro 2000, no para ponerme en forma, sino por la disciplina del acto, por el ritmo constante de mis pies en el asfalto, que organizaba mis pensamientos. Redescubrí el placer de comer una comida sencilla sin necesidad de fotografiarla, de leer un libro durante horas sin ser interrumpido, de simplemente existir sin la obligación de actuar. Me estaba desintoxicando de una década de ruido. Mientras tanto, la guerra en otro frente se libraba a través de intermediarios. Mi abogado en la Ciudad de México, un hombre pragmático y directo llamado Herrera, se convirtió en mi escudo. Inició el proceso de divorcio, y la reacción, como era de esperar, fue nuclear. La primera salva vino en forma de cartas del bufete de abogados de élite contratado por el padre de Isabella. Eran documentos repletos de lenguaje belicoso, acusándome de fraude, abuso financiero y abandono malicioso. Exigían la disolución inmediata del fondo de inversión y la devolución de cada centavo robado. Leía los correos de Herrera con los documentos adjuntos, y los procesaba como lo haría con un informe de riesgo. Su estrategia era la intimidación. La mía, la paciencia y la documentación. Le envié a Herrera copias del plan financiero original que Isabella había ignorado, correos antiguos donde mencionaba la necesidad de ahorrar para el futuro. Y extractos bancarios que demostraban que el 95% de los fondos provenían de mi trabajo. Nuestra posición era defendible, no había robado el dinero, lo había protegido de su imprudencia, asegurando un activo conyugal que, en el divorcio, sería dividido de forma justa, según determinara la ley. La diferencia era que yo podía esperar. Ella, no. Cuando la intimidación legal no produjo resultados inmediatos, Isabella recurrió a su propio campo de batalla, las redes sociales. Herrera me informó que había iniciado una campaña de difamación. Eran publicaciones largas y vagas, llenas de frases sobre confianza rota y el dolor de ser dejada sin nada por aquel que juró protegerte. Se pintaba a sí misma como la víctima trágica, una flor delicada pisoteada por un monstruo calculador. Amigos en común me enviaron capturas de pantalla, preocupados. Les di las gracias y borré las imágenes. Era irrelevante. La opinión de seguidores anónimos no pagaría sus facturas. Era una tormenta en un vaso de agua, y yo estaba a cientos de kilómetros de distancia, en un clima completamente diferente. La táctica final fue la más predecible. Tras semanas de silencio, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. La furia y la victimización pública habían dado paso a un intento de manipulación privada. Mateo, por favor. Sé que me equivoqué, decía el mensaje. Estaba bajo presión.
Te extraño. Extraño nuestra vida. El dinero es solo dinero. Podemos arreglarlo. Puedo cambiar. Te amo. Leí el mensaje 2 veces. Analicé cada palabra como un dato en una ecuación. Presión. Nuestra vida. El dinero es solo dinero. Y la carta final, te amo. Era el lenguaje de alguien tratando desesperadamente de recuperar el control de un activo valioso. No había sinceridad, solo estrategia. Años atrás, esas palabras me habrían destruido, llenado de esperanza y arrastrado de vuelta al círculo vicioso. Pero el hombre que las leyó ya no era el mismo. Ese hombre había diversificado su portafolio emocional. Reenvié el mensaje a Herrera con una única instrucción: por favor, reitere a la parte contraria que toda comunicación debe realizarse a través de los canales legales. Luego, bloqueé el número. Esa misma tarde, cerré mi primer gran contrato de consultoría. Una empresa de tecnología local, impresionada con mi enfoque metódico, me contrató para reestructurar toda su planificación financiera. Mientras estrechaba la mano del CEO, un sentimiento de orgullo genuino me llenó. No era la euforia vacía de una compra cara, sino la satisfacción sólida de construir algo real, basado en la confianza y la competencia. El eco de los desesperados mensajes de Isabella se volvió inaudible, ahogado por el sonido de mi propio éxito. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El año siguiente en Querétaro fue de crecimiento exponencial. Certeza Consultoría Financiera dejó la mesa solitaria en el espacio de coworking y se instaló en una oficina elegante y funcional en uno de los nuevos centros empresariales de la ciudad. Contraté a una analista junior, una joven recién graduada y brillante llamada Sofía, y juntos construimos una sólida reputación basada en la integridad, la transparencia y los resultados. Nuestros clientes no nos buscaban para un enriquecimiento rápido, sino para construir un futuro seguro. Me convertí, en mi nueva ciudad, en la personificación de la prudencia financiera, una ironía que no me pasó desapercibida. Mi vida personal floreció en la misma proporción. Había cultivado un pequeño, pero sólido, círculo de amigos, otros empresarios, artistas, académicos con quienes podía tener conversaciones que iban más allá de la superficie. Era parte de una comunidad. Tenía raíces. La batalla legal, librada a distancia por mi abogado Herrera, se prolongó durante meses, como era de esperar. La estrategia del equipo de Isabella era ruidosa y agresiva, la nuestra era silenciosa y basada en hechos. Al final, la lógica prevaleció. El juez determinó que, aunque el capital en el fondo de inversión era un bien conyugal, permanecería bajo mi gestión, dada la evidente imprudencia financiera de la otra parte. Isabella recibiría una pensión mensual significativa, calculada sobre los rendimientos proyectados del fondo. Era una cantidad más que suficiente para vivir cómodamente, pero estaba lejos de ser suficiente para sostener su antiguo estilo de vida. Crucialmente, no tendría acceso al capital principal. Yo estaba libre, y ella tendría una red de seguridad, una solución justa que nos protegía a ambos. Recibí la noticia de Herrera por correo electrónico, leí la sentencia, cerré el portátil y continué con mi día. Era el fin de un proceso, no un evento en mi vida. Fue en este periodo de estabilidad que conocí a Clara. Era arquitecta, dueña de un pequeño pero innovador estudio especializado en diseño sostenible. Buscó a Certeza para organizar las finanzas de su negocio en expansión. Desde nuestra primera reunión, quedé impresionado por su inteligencia, su pasión y la claridad de su visión. No hablaba de imagen o marca, sino de materiales reciclados, eficiencia energética y el impacto de sus proyectos en la comunidad. Nuestras conversaciones de negocio se transformaron en almuerzos, luego en cenas. Con Clara, la interacción era de doble sentido. Se interesaba por mi mundo de proyecciones y análisis de riesgos, y yo quedaba fascinado por su mundo de formas, texturas y espacios. Era la socia intelectual que nunca tuve. Donde Isabella veía mi trabajo como una fuente de ingresos aburrida e inagotable, Clara lo veía como una forma de arte, el arte de construir seguridad y hacer realidad los sueños. Nuestra relación se desarrolló lentamente, de forma orgánica, basada en una profunda admiración mutua. No me necesitaba para financiarla,
necesitaba un socio que entendiera y apoyara su ambición. Y yo, por primera vez, estaba con alguien que veía valor en mí, no solo en mi extracto bancario. La última noticia que recibí sobre Isabella vino en mi llamada final con Herrera, para cerrar los detalles del proceso de divorcio. Después de confirmar todos los puntos legales, hizo una pausa y dijo, con un tono profesionalmente contenido, como epílogo: quizás le interese saber que la señora Isabella no parece estar adaptándose bien. No pregunté por detalles, pero continuó. Recibió los primeros pagos de la pensión y, por lo que supe a través de su abogado, quien se quejó informalmente de su clienta, se lo gastó todo en cuestión de días. Un viaje a Miami, algunos bolsos de diseñador. Intentó reactivar su antiguo círculo social, pero su moneda social se ha devaluado. Aparentemente, perdió el apartamento en Polanco hace meses y ha estado viviendo de favores, quedándose un tiempo con sus padres, luego con algunas amigas. Su presencia en línea se ha vuelto errática. Una mezcla de fotos antiguas y publicaciones amargas e indirectas. Escuché la descripción y la procesé como lo haría con el análisis de una mala inversión. El patrón era claro, no tenía un problema de flujo de caja, tenía un problema de identidad. Su identidad se construía sobre cimientos de gastos y apariencias, y sin el capital ilimitado para sostener esa fachada, toda la estructura se estaba derrumbando. No estaba aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad, solo estaba tratando de recrear el pasado con recursos insuficientes, un error clásico de quien no acepta la bancarrota. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí una especie de lástima distante, la misma que se siente al leer sobre la caída de una figura pública que nunca supo gestionar su propio éxito. Su historia ya no era un drama en el que yo era el coprotagonista. Era un caso de estudio, un gráfico de tendencia a la baja que ya no formaba parte de mi portafolio. Entiendo, le dije a Herrera. Gracias por todo, fue un trabajo excelente. Colgué el teléfono. Esa noche, Clara y yo fuimos a cenar para celebrar un nuevo proyecto que su estudio había ganado. Mientras me contaba, animada, sobre sus planes para un nuevo centro comunitario, la escuchaba, completamente presente. El ruido del pasado finalmente había desaparecido por completo, reemplazado por la voz tranquila e inspiradora de mi futuro. El balance final estaba cerrado. Las pérdidas se habían cortado, y las ganancias, paz, amor y respeto propio, eran incalculables. Pasaron 2 años más. 2 años en los que Certeza Consultoría Financiera se convirtió en una referencia en Querétaro y en los estados vecinos. Ya no era solo un consultor, era un ponente invitado en conferencias, un consejero para algunas de las empresas más prometedoras de la región. La vida con Clara se había profundizado en una sociedad que era, a la vez, estimulante e increíblemente pacífica. Acabábamos de mudarnos a una casa que ella diseñó, una obra maestra de diseño sostenible y minimalismo acogedor, y que yo había financiado. Cada viga, cada ventana, era un testimonio de nuestro amor colaborativo. Era la materialización de un futuro construido sobre el cimiento más sólido de todos, el respeto mutuo. La llamada para volver a la Ciudad de México llegó en forma de una invitación para ser el orador principal en el Congreso de Finanzas más grande del país. Era un honor que, años antes, habría considerado la cúspide de mi carrera. Ahora, era solo un bienvenido reconocimiento al trabajo que amaba hacer. Clara insistió en acompañarme. Quiero estar en primera fila para aplaudir al hombre que convirtió la lógica en poesía, dijo. El congreso se celebró en un hotel de lujo en Santa Fe, un distrito de rascacielos corporativos y opulencia moderna. La noche antes de mi conferencia, Clara y yo decidimos cenar en el restaurante del hotel. Mientras esperábamos nuestra mesa, en el bar con vistas a las luces de la ciudad, la vi. Isabella. Estaba sentada en una mesa cercana, al lado de un hombre visiblemente mayor, con un reloj caro y un aire de poder cansado. Isabella estaba impecable, como siempre, vestida con las últimas tendencias, el pelo perfectamente arreglado. Pero era una perfección frágil. Había una rigidez en su sonrisa, una ansiedad en sus ojos mientras escuchaba hablar a su acompañante. No parecía una compañera en una conversación, parecía una empleada esperando la aprobación del jefe. Había encontrado a otro patrocinador,
pero el costo era evidente en su rostro. La ligereza arrogante de antes había sido reemplazada por una tensa vigilancia. Nuestras miradas se cruzaron. El reconocimiento en sus ojos fue seguido por una ola de shock, rápidamente enmascarada por una expresión de desdén. Para mi sorpresa, se disculpó con su acompañante y caminó en nuestra dirección. Su acercamiento fue un acto de agresión calculada, un intento de reclamar un territorio que consideraba suyo. Mateo. ¡Qué sorpresa!, dijo, su voz con un tono falsamente almibarado, mientras sus ojos analizaban a Clara de la cabeza a los pies. Veo que tus inversiones han dado buenos resultados. Clara permaneció tranquilamente sentada, su serenidad un marcado contraste con la hostilidad velada de Isabella. Me levanté, no por deferencia, sino para crear una barrera física y simbólica. Hola, Isabella, dije, mi voz uniforme. Esta es Clara. Isabella le dio a Clara un asentimiento de cabeza casi imperceptible antes de enfocar su atención de nuevo en mí. Quería una reacción, una pelea, una prueba de que todavía podía afectarme. Me enteré de que te has convertido en un gran nombre, continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que estés feliz, después de dejarme con las migajas. La acusación fue su último intento, la última carta de una jugadora en quiebra. Pero las palabras ya no tenían poder sobre mí. No veía a una enemiga, sino un caso de estudio sobre la falacia del costo hundido, una persona que seguía invirtiendo en una estrategia de vida que solo le traía pérdidas. La miré, no con rabia ni pena, sino con la claridad final de un balance cerrado. No eran migajas, Isabella. Era tu parte del patrimonio, dije, mi voz tranquila y factual. La gran diferencia entre nosotros es que yo invertí mi mitad en construir un futuro. Espero que, algún día, encuentres una buena inversión para la tuya. La analogía financiera, el lenguaje de mi mundo, la golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Era una verdad que no podía refutar. Su rostro se contrajo por un momento, la máscara de sofisticación agrietándose, revelando la inseguridad debajo. Estaba a punto de replicar, pero se dio cuenta de que no tenía argumentos. Ya no estaba jugando su juego. Nuestra mesa quedó lista. Si nos disculpas, dije con una cortesía final e irrevocable. Que tengas una buena noche. Tomé la mano de Clara y nos alejamos, dejándola parada allí, una pieza de decoración cara en un escenario que ya no le pertenecía. Mientras nos sentábamos, Clara me miró a los ojos, su expresión era de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sonreí, una sonrisa genuina y ligera. Estoy perfecto, dije, y era la más pura verdad. El encuentro no había dejado ninguna cicatriz, ninguna sombra. Fue solo la confirmación final de una antigua transacción completada. Al día siguiente, desde el escenario, mientras hablaba a cientos de profesionales sobre planificación a largo plazo y el verdadero significado de valor, lo entendí todo. Mi mayor lección financiera no provino de los mercados o los libros. Provino de mi propia vida. Aprendí que el mayor error no es perder dinero, sino seguir invirtiendo en un activo que te drena el alma. La verdadera riqueza no está en el saldo de la cuenta, sino en los dividendos diarios de paz. Y el portafolio más valioso que un hombre puede construir es una vida donde su respeto propio es el activo principal, un activo que nunca, jamás, se devalúa.